informacional, la personalidad, ¿no? Y el cerebro moral, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque esto ha sido siempre una inquietud que tuve desde los años 80 que hice también los estudios pregrado, y siempre en el curso de fisiología en especial, bueno, cada capítulo venía el especialista, lo dictaba y luego se retiraba. Venía el otro capítulo igual, pero no había ningún tipo de elemento que uniera o que integrara, ¿no? Todos los capítulos, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, en la práctica médica, sabemos que, por ejemplo, si falla el riñón, definitivamente con la elevación de la urea, creatinina, todos esos elementos nitrogenados, van a comenzar a fallar todos los demás órganos, ¿no? Por lo tanto, no es que falla el riñón y punto, se acabó el tema y no pasa nada, no. Van a estar fallando todos los demás órganos. Y eso siempre ha sido una preocupación y siempre he estado en la búsqueda de la, qué cosa es el elemento que integraban todos los aparatos y sistemas. Tanto es así que me dediqué también a estudiar una maestría en fisiología en el año 97, 98. Igual seguía el mismo tema, de que nadie integraba, cuál era ese elemento integrado. Hasta que en el año más o menos 2017, 2016, ¿no? Ya con todo lo que ya tenía conocimiento de medicina, y siempre en ese aspecto fue mi búsqueda, encontré justamente una disertación al doctor Pedro Ortiz Cabanillas que hablaba en ese tiempo de los diferentes tipos de memoria. No de los que conocemos actualmente, que más o menos serán unas 12 o 15 tipos de memoria. No, había muchas más memorias. Y eso me interesó, hasta que nuevamente ya lo encuentro, como le digo, en el año 2016, 2017, ¿no? En el que se dio el diplomado en neurociencias, ¿no? Y el cual él dirigía, y justamente me enteré de esta teoría, y lo que encontré fue grato porque era justamente la teoría que podía integrar todos los aparatos, órganos y sistemas que conocemos hasta este momento, ¿no? Y es por eso que seguí no solamente el diplomado, sino también la maestría en neurociencia con el doctor Pedro Ortiz, y también el doctorado, ¿no? Y el doctorado, bueno, lo seguí, ¿no? Justamente afianzando esta teoría informacional de la personalidad, ¿no? Que realmente tiene que ver una serie de conocimientos, y también no es que se haya buscado definiciones diferentes, son las mismas definiciones de antes, sino que con el transcurrir los tiempos, lamentablemente, las definiciones, su origen ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Que ya iremos hablando, porque la teoría informacional no es que solamente se trate de información, o sea, transmisión de datos, sino que es materia realmente, ¿no? Que por su etimología debería decir informacional, o sea, que está en formación, ¿no? Que lo vamos a hablar posteriormente, ¿no? Y para hablar de la teoría informacional se tiene que hablar, pues, desde el inicio de la historia de la materia, para poder entender, ¿no? Y luego, después de haber el doctor Ortiz elaborado este tipo de teoría, que es un modelo teórico, ¿no? En base a las teorías vigentes, ¿no? Él pudo llegar a la conclusión, porque el doctor era neurólogo, pero incursionaba en diferentes ámbitos, en la educación, en la psiquiatría, en la medicina interna, etcétera, ¿no? Y a través de su amplia experiencia, ¿no? Y conocimientos, llegó al final a la conclusión de que nosotros tenemos un cerebro moral, ¿no? Un cerebro moral en el cual nos permite a nosotros como personas sociales, individuos sociales, tener dos tipos de conductas, o una conducta moral o una conducta inmoral. No existe intermedios, ¿no? Y esto para mí representa también un gran avance, sobre todo en las neurociencias sociales, que al final se determine que en nuestro cerebro también se codifican principios y valores, ¿no? Por eso vamos a entrar, al menos a hablar, digamos, un condensado de todo el tiempo, porque se lleva pues 2 años diplomado, 2 años de maestría, 2 años de doctorado, o sea, un estudio de 6 años. Lo vamos a tratar de hacerlo pues de
de repente 45, 60 minutos. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que es la teoría informacional, ¿no? Definitivamente tenemos que establecer reglas de convivencia en cuanto a la puntualidad, compromiso, respeto, como también el uso de los móviles, ¿no? Porque esto nos distrae demasiado realmente, y cómo poder justificar inasistencia, ¿no? Si el conocimiento se basa en el conocimiento paulatino, progresivo, y que todo conocimiento depende del conocimiento previo, ¿no? Por eso es un poco difícil desde el punto de vista académico justificar inasistencia, ¿no? Y también las evaluaciones son diarias, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes revisan los principios y valores, ustedes no van a encontrar que la puntualidad es un valor, ¿no? Entonces, aquí el doctor Ortiz justamente resalta el valor moral del tiempo, porque quien, digamos, tiene el control del tiempo somos nosotros, pero lamentablemente a veces el tiempo lo quieren manejar otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando ya seamos profesionales, muchas veces decimos, vamos a atender al paciente a las 7 de la noche, por decir así, y sin embargo nos acercamos a atender a las 7:30, 8 de la noche, lo cual particularmente yo me siento muy mal cuando un colega, si me tengo que atender a una hora determinada, se tiene que cumplir ese tiempo, porque todos nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ese valor moral tiempo porque prácticamente es el control de tu vida. Todos nosotros tenemos una agenda que cumplir. En algunas oportunidades, por ejemplo, los laboratorios le van a invitar a conferencias y le van a decir, sí, la conferencia va a iniciar a las 7 de la noche. Ah, vaya usted a las 7 de la noche, recién comienzan 8:30, 9 de la noche, ¿no? Entonces ahí surgen los problemas, porque si yo digo, una conferencia, ¿cuánto va a durar la conferencia? 2 horas. Ya, pues a las 9 de la noche supone que debo de salir, irme a mi casa, estar de repente 9:30, etc. Pero si va a comenzar a 8:30, 9 de la noche, imagínense, 11, medianoche, estarían saliendo. Entonces es muy importante que adoptemos que la puntualidad también es un valor que representa también parte de nuestra vida, ¿no? El tiempo es parte de nuestra vida, ¿no? Y hay un artículo justamente de lo que es el valor moral del tiempo, ¿no? Y que voy a compartir con todos ustedes, ¿no? A ver, voy a ver si lo puedo proyectar. Permítame, por favor. Voy a dejar presentar un rato porque así lamentablemente funciona nuestra pantalla. Ahora sí se puede ver, chicos. Sí, doctor, sí se observa. Ya. Es importante que esto lo lean ustedes que son pues nuestros hermanos menores, todo este artículo, ¿no? Que se lo voy a dejar, ¿no? Para que ustedes lo lean y de repente, teniendo un tiempo prudencial, podemos discutirlo, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Cómo sustenta el doctor Ortiz el valor moral justamente del tiempo, ¿ya? Vamos a dejar de compartir ahora. Ahora nuevamente volver a nuestra clase que corresponde. Listo, ¿se puede ver el PPT o no? Sí, doctor, sí se ve. Se puede ver, ¿no? El PPT, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Sí, doctor, sí se ve. Sí se observa. ve. Ya, entonces la teoría debe ser tomada todos los días, ¿no? Aunque yo no soy de la opinión de tomar asistencia, ¿no? Porque pienso de que los estudiantes de medicina, ¿no? Tienen siempre, son ávidos de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, claro, lo formal es tomar la asistencia, ¿no? También este sistema de Google Meet tiene los ingresos que ustedes realicen, inclusive la salida, por si acaso, tengan cuidado, ¿ya? La evaluación, lógicamente, será permanente y cualquier problema en cuanto al cumplimiento deberá ser comunicado al responsable del capítulo, en este caso a mi persona. Si ya no lo puedo resolver, será comunicado al responsable del curso, ¿no? Y así sucesivamente tiene que guardarse los canales correspondientes, ¿no? Tenemos prácticas, ¿no? Tanto de laboratorio como también de seminarios, ¿no? Casos clínicos por el momento no, porque no
A veces no alcanza el tiempo por las circunstancias que todavía seguimos viviendo, ¿no? Ya en el Drive, que justamente nos ha facilitado Álvaro, ahí hemos puesto en cuanto al manual de práctica de fisiología las dos prácticas, ¿no?, que se va a tener presencialmente. Pero el tema es de que en nuestras prácticas, nosotros hacíamos las prácticas para ver el bloqueo de placa mioneural y los reflejos en el sapito, en los sapos. Pero lamentablemente con estos 2 años que han habido de pandemia, ya se ha desvinculado con la persona que nos proporciona estos animalitos. Por lo tanto, van a tener que seguir siendo en prácticas a través de videos, ¿no? Que sí está completo el video, ¿no? Y que lo van a hacer a través de sus profesores. Y claro, en las prácticas hay que adjuntar, ¿no?, en los formatos para llenar, ¿no? Que ya también se los he pasado en el Drive, y si no está, por favor me avisa, tienen que adjuntar un artículo, ¿no?, ya sea de 2019 hasta el presente año, que se relacione con la práctica. Y justamente en la hoja de resultado de esa práctica, ¿no?, va a tener ese orden de presentación, primero la hoja de resultado y luego, en segundo lugar, el artículo, ¿no? Y eso dentro de la hoja de práctica, ahí está lo que se llama la discusión de resultados. Y en la discusión de resultados, ustedes tienen que comentar los resultados de la práctica, ¿no?, que también hay otros acápites que tienen que llenar, pero en la discusión de resultados es la práctica, lo interrelacionan con el artículo que ustedes han tenido por bien buscar y adjuntar a esta práctica correspondiente. Los informes, lógicamente, tienen que ser individuales, ¿no? Y en cuanto al seminario, también, ¿no?, ya es solamente un seminario, ¿no?, porque antes de la pandemia eran 3 seminarios, ¿no? Ahora es uno solo, en el cual van a tener que exponer al grupo que le corresponde el seminario, ¿no? Por el momento, como digo, no hay todavía algún caso clínico, ¿no? También la asistencia es importante. La monografía también está en veremos, ¿no?, porque siempre, después de cada seminario, se tiene que presentar una monografía de acuerdo al contenido del seminario, ¿no? Eso está en veremos. Ya. Entonces, para comenzar, tenemos que ver cuáles son los problemas, ¿no?, sociales de hoy. Justamente está vinculado con el cerebro moral, ¿no? Y dentro de los problemas sociales de hoy día, ¿no?, y es algo muy frecuente, por ejemplo, está la corrupción, ¿no? Ahí estamos mostrando a un ex consejero presidencial en el gobierno de Kuczynski, en el cual estaba dirigiendo a los pacientes, o esa era la intención de dirigir pacientes que no se podían tomar una densitometría en el Hospital Loaiza hacia laboratorios particulares. Claro, no se le iba a cobrar al paciente, pero sí se le iba a cobrar a la empresa a través del hospital, o sea, con el dinero del Estado, es decir, con el dinero de todos nosotros, ¿no? Y eso ustedes saben de que hay una serie de denuncias en estos casos de corrupción, ¿no? A pesar de que es un colega también, ¿no?, un médico, ¿no? Imagínense, esto habría que leer, pues la corrupción ha sucedido desde las épocas de la República, ¿no? O sea, estamos hablando de mucho tiempo de estos casos de corrupción. Y no solamente esto, sino también la inseguridad ciudadana, ¿no? Y esto ya interviene en muchos más factores, ¿no? Porque la corrupción se da en las esferas de poder, personas que tienen poder. En cambio, la inseguridad ciudadana se da en los niveles más bajos, en el cual son familias que muchas veces, de repente, también el Estado, ¿no?, no le da por la oportunidad, o a veces el Estado es muy paternalista, ¿no?, que le da de todo poco, pero de todo, y se acostumbran a eso. O sea, no les permite que desarrollen su, su propia capacidad para poder salir adelante, ¿no? También no son gente, pues personas que viven en ambientes en el cual no tienen, pues, buenos ejemplos tampoco, ¿no? Otro, la violencia. La violencia también es muy común actualmente, y sobre todo porque vivimos una sociedad machista, ¿no?, en la cual la mujer siempre la han puesto en un segundo plano, ¿no? Y aquí la corrupción, ¿no? Y prácticamente todos los presidentes están involucrados en la corrupción, ¿no? Hay algunos que están presos, hay otros que se quitaron la vida porque no quisieron afrontar este grave problema que se le venía encima, ¿no?
Pero todos estos son gentes que tienen poder, ¿no? Y bueno, y es por eso que sale a relucir lo que es la moral, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha influenciado para que esta gente, teniendo dinero, porque Kuczynski no pensemos que es una persona que no le falta dinero, tiene dinero, ¿no? Pero cuando ya tienen poder, parece increíble, pero quiere más dinero, ¿no? Y no importa la forma como lo consigo, tampoco la forma como lo justifican, porque Kuczynski habiendo sido un presidente de nuestro país, sabe, ¿no? O sabía en aquella época, ¿no? De cosas prohibidas, ¿no? Que pretendieron justificar diciendo, no, pues él tenía pensamiento de gringo, ¿no? Y los gringos en Estados Unidos, ¿no? Ellos pueden ejercer el poder, presidente, vicepresidente, congresista, y teniendo también sus negocios aparte. Pero ojo, no estamos en Estados Unidos, estamos en el Perú. Y en el Perú se ve mal que una persona teniendo poder, ¿no? Haga negocios, ¿no? Porque la gran mayoría de negocios no es para beneficio de las personas, para beneficio de nuestra población, ¿no? Es en desmedro de nuestra población, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces hay necesidad, pues, de hacer, a través del conocimiento científico, de que nuestro cerebro como personas o individuos sociales también está codificando principios y valores. Esto también es importante en cuanto a los pensamientos, ¿no? Mahatma Gandhi, por ejemplo, decía, cuida tu pensamiento porque se convertirá en tus palabras, ¿no? O sea, el reflejo de lo que nosotros pensamos está en nuestras palabras, ¿no? Ahora se imaginarán ustedes, ¿no? Perdonan, por favor, un minuto. Perdón, chicos. ¿Se puede ver? Ya, disculpen la interrupción. Bueno, él decía, pues cuida tu pensamiento porque se convertirá en tus palabras, ¿no? Efectivamente, todo lo que nosotros pensamos se puede reflejar en las palabras. Cuida tus palabras porque se convertirá en tus actos, ¿no? En la medida que tú estás
emitiendo una serie de expresiones, eso puede convertirse después en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, ¿no? Ya como una costumbre. Y cuida tus hábitos porque se convertirá en tu destino. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos desde nuestros pensamientos, porque al final, a partir de esos pensamientos, ¿no?, podemos forjar nuestro destino. Por eso alguien dijo, ¿no? Si piensas en grande, ¿no?, tu destino también va a seguir el mismo camino, ¿no? Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Benjamin Franklin decía, ¿no?, de aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero, ¿no? Es lo real, ¿no? Y en estos tiempos funciona, ¿no? Sobre todo en aquella persona que dice que el dinero puede hacer todo, ¿no? Puedes comprar un juez, puedes comprar un policía, puedes comprar todo lo que tú quieras. Claro, es una persona que tiene conductas inmorales, ¿no? Pero que parte de pensamientos inmorales, ¿no? También decía que hay tres cosas extremadamente duras: el acero, el diamante y conocerse a sí mismo. Por eso es importante, ustedes como estudiantes de medicina, uno tiene que primero conocerse. Recuerden ustedes que nuestros pacientes prácticamente nos van a mostrar su cuerpo para poder nosotros examinar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo, siendo médico, que voy a examinar los cuerpos de mis pacientes, ¿no?, voy a examinarlos sin haber conocido el mío? O sea, el primer consejo, uno tiene que conocer su cuerpo. Y pueden hacerlo, ¿no? Es tan fácil como mostrarse frente a un espejo totalmente desnudo, ¿no? Ahora, si ustedes tienen vergüenza, ¿no?, es porque hay un trasfondo psicológico. ¿Que se puede solucionar? Sí, se puede solucionar, ¿no? Pidiendo ayuda justamente a los psicólogos, ¿no? Pero por eso es importante conocerse a sí mismo. Y no solamente el punto de vista físico, sino también el punto de vista psicológico. Uno tiene que tener ciertos atributos psicológicos, ¿no?, como también físicos para ejercer la medicina, ¿no? Y el que uno tenga algún tipo de alteración, como le digo, se puede corregir, pero este es el momento para hacerlo, ¿no? Igual yo le puedo decir a los psicólogos, ¿no?, cómo tú puedes hacer eh, una recomendación, una terapia psicológica si tú no te has hecho tu examen psicológico, ¿no? Y nosotros como médicos debemos saber también psicología, no solamente medicina, sino también psicología. Por lo tanto, ustedes mismos tienen que evaluarse físicamente y también psicológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es el hombre, no? Justamente nuestro objeto de estudio es el hombre, ¿no? Y cómo es posible que nosotros, siendo médicos, o ustedes, futuros médicos, no sepan qué cosa es el objeto de estudio, que es el hombre. ¿Alguien me puede decir qué es el hombre, de acuerdo a sus conocimientos? ¿Qué dice Roger? Roger, Sí, doctor. ¿qué dices? Ah, bueno, según lo que tenía entendido, el hombre es también considerado un ser biológico, ¿no? Que de procesos químicos también. Ya. Algo por ahí. Gerson, ¿qué dice Gerson? Sí, bueno, el hombre es un animal racional que piensa, actúa y sabe conocerse a sí mismo, ¿no? Ya. ¿Qué dice Claudia? Alexandra, ¿qué es el hombre? Bueno, es un ser racional que se mueve por sentimientos, conocimientos y motivaciones. Ya. ¿Qué dice Sarai? Buenas tardes, doctor. Hola. Bueno, el hombre es un mamífero, ¿no? Es bípedo, es un animal racional, capaz de tener sentimientos y poder relacionarse, ¿no?, a través del arte que vive en sociedad también. Ya. Claro, ¿no? Lo que han dicho anteriormente, ¿no? Eso es lo que está en las definiciones. Alguna que otra cosita, por ejemplo, animal racional, ¿no?
o un mamífero, ¿no? Pero si nosotros, y eso es lo actual, ¿ah? No le estoy diciendo que no esté errado, ¿no? Eso es lo actual, está en los libros. Pero si nosotros seguimos pensando que somos animales todavía, no vamos a poder asimilar que somos, eh, que tenemos un cerebro moral, porque la moral o un cerebro moral no tienen los animales, ¿no? Entonces, como le digo, ustedes están en lo cierto, porque eso está descrito en los libros, pero ya nosotros hemos dado un salto cualitativo, ¿no? Cuando ya hablamos del hombre, porque nosotros tenemos una estructura cerebral que no lo tienen los animales inferiores, que es el neocórtex. Y el neocórtex es una estructura diferente al paleocórtex, que sí lo tienen los animales inferiores. Y ese neocórtex, que vamos a ver que va a constituir la conciencia, es la información social codificada en nuestro neocórtex bajo la forma de sentimientos, conocimientos y motivaciones. Con esa definición que dio el doctor Ortiz respecto a lo que es conciencia, definitivamente ya nos hemos separado de los conceptos relacionados a nuestra animalidad, que fue antes, en las épocas en que éramos Homo sapiens, de repente, ahora somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Tenemos que alejarnos de ese tipo de conceptos, y no siempre vamos a estar tratando de justificar ciertas conductas inmorales de ciertos personajes, de personas, sobre todo, ¿no? Tanto es así que en los años 30, por ejemplo, 40, y miren, apoyado por la ciencia, decían, los científicos de aquel entonces decían que las guerras, las grandes guerras, ¿no? En 1918, 1939, la Primera y Segunda Guerra Mundial, se justificaban porque estaba dentro de lo que era el instinto del hombre, ¿no? La agresión, la territorialidad, ¿no? O sea, querer tener, así como los animalitos, ¿no? Que van orinando y van demarcando su territorio. Miren esos conceptos que han tratado de justificar las grandes guerras, ¿no? Entonces, nadie quiere vivir una guerra, así como están viviendo en Rusia y Ucrania. Por lo tanto, tenemos que tener otros conceptos o definiciones de lo que es el hombre, pero diferenciándonos de los animales inferiores, ¿no? Ya también es este otro tema, en lo que es la explicación científica del hombre, porque el doctor Ortiz también escribió una muy buena obra respecto a esta explicación. A ver, nuevamente seguimos con nuestra clase. Ya. Sí se ve, ¿no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, para poder entender lo que es, entender lo que es la materia, ¿no? Recuerden ustedes que existen, pues, se puede decir, dos tipos de física, ¿no? La física clásica, que estudia, se puede decir, el comportamiento del macrocosmos, pero también existe la física cuántica, que estudia el comportamiento del microcosmos, ¿no? O sea, en estructuras menores, ¿no? A un átomo, por decir, los fermiones, los quarks, todas las estructuras subatómicas. Es importante que nosotros sepamos algo de lo que es la física cuántica, sobre todo para poder entender, ¿no? Cierto tipo de respuestas, cierto tipo de dudas que tenemos en cuanto al funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Claro, la física cuántica, perdón, la física clásica, esto pues tiene muchos años, ¿no? La física cuántica recién podría remontar a partir de 1900, a través de los estudios de Max Planck, ¿no? Pero actualmente está muy avanzado, sobre todo la parte práctica, porque en cuanto a los principios, los mismos físicos cuánticos no logran, ¿no? Un poco fundamentar estos principios, ¿no? Pero que sí se cumplen, sí se van a cumplir, ¿no? Entonces es importante, porque somos materia, al fin y al cabo. Y si somos materias, estamos bajo la influencia de la ley de la física clásica y bajo la influencia de los principios de la física cuántica. Es inalienable eso, y vamos a encontrar muchas explicaciones a través de la física cuántica, ¿no? Entonces, Planck, a partir de 1900, saca pues esta teoría
sobre todo porque él hizo estudios sobre la radiación térmica, encontrando que la energía se emite, ¿no?, en forma discreta y no en forma continua. O sea, se emite en, como decir, en una forma en forma cuantizada, le llaman, en forma de paquetes, podríamos decir. No en una forma continua, en una línea continua, sino en una línea discontinua, ya está. Entonces, él ya en ese tiempo presume que la energía está cuantizada, ¿no? Y las propiedades del átomo también está cuantizado, ¿no? Y a través de una serie de estudios de Bohr, por ejemplo, que integró los estudios de la física cuántica en cuanto a las propiedades del átomo, ¿no? Y es por eso que pudieron entender mucho mejor a través de la física cuántica los niveles orbitales, el spin, etc., ¿no? Y el quantum es la unidad de medida mínima cuantizada. Es más, cuando salieron estos términos de la física cuántica, que fueron en los años 50 y los años 60, cuando lleguemos a estudiar la liberación de los neurotransmisores, también yo les voy a mencionar de que los neurotransmisores se liberan en cuantas, ¿no? Que lo van a ver también, si ustedes se conectan con el Drive, van a ver en la práctica esos términos, ¿no? Que la cantidad de neurotransmisor que tiene una vesícula es en cuantas, ¿no? Inclusive ya está, pues, prácticamente definida la cantidad de moléculas, ¿no? Entonces, los principios de la física cuántica son 6. La cuantización de la energía, o sea, la energía no es algo continuo, sino está en paquetes, ¿no? La dualidad onda-corpúsculo. Recuerden que la luz no solamente se expresa como un corpúsculo, un fotón, ¿no?, sino también como energía, como una onda, ¿no? Pero eso va a depender del observador, cómo lo vea el observador, ¿no? O sea, diríamos que esa dualidad onda-corpúsculo son como las caras de una misma moneda, ¿no? Que lamentablemente hay que tratar de entenderlo para nosotros luego, como médicos, como científicos, también tratar de entender los diferentes fenómenos que vamos a ir encontrando a lo largo de nuestra profesión. El principio de la indeterminación de Heisenberg también, o la equivalencia entre materia y energía, ¿no? Y esto lo vamos a ver a través de la fórmula de Einstein, ¿no?, que relaciona la energía con la materia, o la relatividad espacio-tiempo, ¿no? Se pensaba antes, pues, con la física cuántica, perdón, con la física clásica, que el espacio era absoluto, el tiempo era absoluto, pero a través de los principios o las teorías de la relatividad, ¿no?, de Einstein, ¿no?, determinaron que había una relatividad, va a depender de la velocidad con que uno se desplace. Y también existe este principio de la no separabilidad en el sistema cuántico, que también es muy interesante, y esto va a lograr explicar algunos de los tipos de sensaciones que nosotros tenemos, y ya en su oportunidad también les voy a tratar de explicar, ¿no? En esto de la relatividad espacio-tiempo, ¿no?, se consideraba antes, pues, con la física clásica que eran absolutos, ¿no? Pero no, esto puede variar, ¿no? Entonces, Einstein, por ejemplo, refiere que ese espacio-tiempo están unidos y ambos son relativos, ninguno es absoluto. Asimismo, considera que la realidad como un suceso continuo, cuatridimensional de espacio-tiempo, ¿no? Entonces, veamos de lo que es materia ordenada a la materia organizada. Ojo, no es igual. Una cosa es materia ordenada y otra cosa es materia organizada. Por ejemplo, materia ordenada, podríamos decir que es la pantalla que ustedes tienen frente a ustedes, en el cual el chasis, ¿no?, de la pantalla está compuesto por elementos, ¿no?, átomos que están bien ordenados, ¿no? Pero nosotros también somos materia, pero nuestra materia está en constante dinamismo, ¿no? Constante dinamismo, ¿no? Y eso es lo que se llama materia organizada. Entonces, todo parte desde una explosión que sucedió hace 15.000 millones de años a través del Big Bang, ¿no? Y en el Big Bang, ¿no?, que fue una gran explosión, en lo que primero, bueno, estos son a través de modelos teóricos también de presunciones, hipótesis, fue liberación de grandes cantidades de energía, ¿no? Aquí ven ustedes las energías, los tipos, los fotones, el quark, el gluón, el neutrino, el tau, etc. Y en la medida que ha ido pasando millones de años y ha ido enfriándose el espacio, se organizaron, se ordenaron en forma de átomos.
Y este ordenamiento de átomos dio lugar a moléculas, partículas, etcétera, para formar planetas, ¿no? Hasta que después de millones de años y después de bajar la temperatura, ¿no?, del universo, hace 4.500 millones de años aparece la Tierra, ¿no? Claro, todavía incandescente, ¿no? Hace 3.500 millones de años recién aparece vida en la Tierra y aparece con la formación del ADN. ¿En dónde? En los mares primitivos. Aparece allí porque se dieron todas las condiciones en cuanto a temperatura y componentes para formarse este ADN. Hace recién 2.500 millones de años aparecen las bacterias, las algas verdeazules, ¿no?, como estructuras ya organizadas, ¿no?, organizadas a través del ADN, ¿no? Hace 2.000 millones de años recién aparecen las células eucariotas, aquellas que tienen membrana nuclear. Hace 300.000 años recién aparece Homo sapiens, ¿no? Recuerden ustedes que el Homo sapiens, lógicamente, aparece a través de una evolución de los animales, ¿no?, de los mamíferos, de ahí se ramifican, y una de ellas es los primates. Y dentro de esa rama de los primates aparece el Homo sapiens, conjuntamente con otra rama de los primates, que viene a ser el gorila, y otra rama de los chimpancés. Dentro de los Homo sapiens, ¿no?, aparecen una serie, del género Homo, perdón, del género Homo nada más, aparece pues una serie de individuos de este mismo género, desde el Australopithecus, ¿no?, el Neanderthalis, el Erectus, etcétera, etcétera, hasta que recién aparece el Homo sapiens hace 300.000 años, ¿no?, que también vivían separadamente, ¿no? Pero recién hace 30.000 años, cuando ese Homo sapiens sapiens, comienza a relacionarse con sus mismos, ¿no?, su misma población, y se comunican a través de un tipo de lenguaje, ¿no?, recién aparece en la sociedad. Y aparecen con las sociedades antiguas, ¿no?, en la cual ya se estructura, como quien dice, un grupo de familias, ¿no?, hace 30.000 años, ¿no?, hasta nuestros días, ¿no? Ya, entonces, observen ustedes que aquí, ¿no?, desde el Big Bang, ¿no?, hasta que aparece, ¿no?, vida en la Tierra, recién hasta que aparece vida en la Tierra, hace 3.500 millones de años, la materia es ordenada. A partir del ADN, sobre todo con la aparición ya de los sistemas vivos, ya recién aparece la materia organizada. Y es por eso que el doctor Tis habla de que los sistemas vivos es materia organizada. Y la materia inerte, ¿no?, la materia inerte es materia ordenada, ¿no? Recuerden eso. Una cosa es materia ordenada y otra cosa es materia organizada, ¿no? Bueno, y vemos lo que es estructura y actividad, que es lo mismo, ¿no? El signo de igualdad ustedes ven aquí y ustedes reconocen la fórmula de Einstein, en la cual energía es igual masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, con esta fórmula, ¿qué cosa quería decir Einstein? Que yo podía tener energía pura si es que a una masa, ¿no?, yo la llevaba a la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tener energía, ¿no?, que será igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí hay una relación, ¿no?, en ambos sentidos. Por ejemplo, ya para los sistemas vivos, ya no se llamará energía, sino se llamará actividad, ¿no? Por ejemplo, yo estoy moviendo en este momento mi miembro superior derecho, ¿no?, y lo que estoy moviendo o lo que estoy haciendo es un tipo de actividad, ¿no? Claro, con consumo de energía, ¿no?, a través de los ATPs, ¿no? En los sistemas inertes, M se llamará masa, pero en los sistemas vivos se llama estructura, ¿no? Y la estructura, por ejemplo, el miembro superior derecho será pues hueso, articulaciones, músculos, tendones, etc., ¿no? O es lo mismo decir, en la medicina, ¿no?, cuando estamos estudiando pregrado, la estructura sería todo lo que nosotros estudiamos en anatomía, y la actividad sería todo lo que estudiamos en fisiología, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, esa relación puede ser que yo puedo obtener energía en base a la masa cuando lo llevo a la velocidad de la luz. En la naturaleza, ¿cuándo se da
esta relación en la bomba atómica, ¿no? Recuerden ustedes que la primera bomba atómica fue a través de uranio enriquecido, ¿no? Y que una cantidad X de uranio, póngase 2 kilos, ¿no? 2 kilos de uranio, a través de una serie de mecanismos explosivos, llevaron pues a un proceso de fusión en el que las moléculas, los átomos de ese uranio comenzaron a ir a la velocidad de la luz, ¿no? Tanto es así que obtuvieron energía, ¿no? En esa bomba atómica, de la primera bomba atómica, Hiroshima, equivalente a más o menos 15.000 toneladas de TNT que explotaba en ese momento. Se imaginan los miles y miles de grados centígrados que hizo sucumbir a esa ciudad. Y es por eso, si alguien viaja a Japón, bueno, yo nunca he viajado, pero sí he visto fotografías de estructuras de concreto grueso de 2 metros de ancho, en el cual se ven las sombras de las personas. Y eso se debe al gran calor que se generó en fracciones de segundo, que hizo que se evaporaran esas personas, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Y cuándo se da el proceso inverso? Porque estamos hablando de esto, ¿no? ¿Cuándo se da? La masa que se convierte en energía. ¿Mm? ¿Cuándo se da? ¿En qué momento en el universo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El Sol, por ejemplo, ¿no? El Sol, ustedes saben que es incandescente, ¿no? Y genera energía, ¿no? Energía también calórica, ¿no? Y esa energía calórica, ¿qué cosa contribuye la Tierra? Justamente, ¿no? Al desarrollo de las siembras, ¿no? Al crecimiento de los sistemas vivos como las plantas, ¿no? Y que nos ayuda a la nutrición. Todos estos procesos se dan también en nuestro cuerpo, ¿no? Que la energía se convierte en este lado, ¿no? De izquierda a derecha, la energía se convierte en masa, como también la masa en energía. Todos estos procesos también se dan dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Pero bajo otras condiciones, ¿no? Bueno, entonces todo lo que los términos energía, masa, de acuerdo a la física clásica, se da para los sistemas inertes, ¿no? Y para los sistemas vivos ya no se dice energía, sino actividad, y en vez de masa se dice estructura. Entonces, si hablamos de estructura-actividad, tenemos que hablar que estructura-actividad tiene los sistemas inertes, como también tiene también los sistemas vivos, la estructura-actividad. Pero ¿cuál sería la diferencia? De acuerdo a lo que les he mencionado. Porque aparentemente sería igual, porque el sistema inerte tiene estructura-actividad y el sistema vivo tiene estructura-actividad. Un sistema inerte, por ejemplo, que puede ser, ¿no? Como les digo, ¿no? Digamos, su pantalla de su computadora, de su laptop, ¿no? También tiene estructura-actividad, ¿no? Porque está compuesta por moléculas, por átomos. Y esos átomos tienen, pues, una serie de electrones, ¿no? Que está dando vuelta al núcleo. Entonces, ahí hay actividad, ¿no? Hay energía también a ese nivel de los átomos que están ordenados en el chasis de su computadora. En nosotros es igual, ¿no? Teniendo los mismos elementos que el sistema inerte, también, ¿no? Pero es más dinámico, ¿no? En los sistemas vivos, estos elementos, estos átomos, ¿no? La diferencia radica en que el sistema inerte es un sistema ordenado, y como sistema ordenado se le puede estudiar a través de la física, la química, ¿no? En cambio, nuestro sistema vivo es un sistema organizado, que es totalmente diferente al sistema ordenado, porque hay más dinamismo entre las moléculas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un sistema inerte, por ejemplo, un pedazo de madera, ¿no? Y lo comparamos con nuestro cuerpo, ¿no? Tanto el pedazo de madera, que es un sistema inerte, y nuestro cuerpo, ¿no? Que es un sistema vivo, los dos tienen CHON, ¿no? Claro, en diferentes proporciones, en diferentes cantidades, ¿no? Pero tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno. Pero en el sistema inerte, ¿no? Que es un sistema ordenado, yo lo puedo estudiar a ese pedazo de madera a través de la física, la química, puedo determinar, ¿no?
En cambio, el sistema vivo, ¿no? Hay otras ciencias que lo estudian, como la biología, la fisiología, etcétera, ¿no? Que lo ven más en forma dinámica, ¿no? Entonces, cuando el doctor Ortiz comenzó a estudiar, ¿no? ¿Por qué el sistema inerte? ¿Por qué el sistema vivo? Y sobre todo en el sistema vivo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que justamente hace dinámico a todas esas moléculas, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que van a formar nuestra proteína, carbohidratos, lípidos, etcétera? ¿Qué cosa era? ¿No? No encontró, digamos, ningún término que pueda explicarle a él por qué los sistemas vivos eran sistemas organizados. Entonces, el único término que encontró, o la esencia que organizaba a los sistemas vivos, era la información, ¿no? Es la información, ¿no? Entonces, que organiza a los sistemas vivos, desde la célula hasta elementos mucho más complejos como es una persona. Porque realmente hasta el momento no hay una explicación. ¿Qué cosa es lo que organiza a un sistema vivo? Para un sistema ordenado sí, ¿no? Porque hay interacciones, fuerzas covalentes, interacción covalente, etcétera, etcétera. Por eso es que se estudia por la física y química. En los sistemas vivos, si bien hay disciplinas que lo estudian, pero no han encontrado un término que indique qué cosa, cuál es la esencia que organiza a un sistema, ¿no? Entonces, por eso le llamo información, porque si nosotros sacamos qué cosa es información realmente, la información es algo que forma la materia, ¿no? Si nosotros nos remontamos desde las épocas de los griegos, ¿no? O sea, un informatore, por ejemplo, ¿qué cosa era un informatore? Era justamente los grandes filósofos, ¿no? ¿Y qué cosa transformaba a los filósofos? Transformaba también materia. ¿Y quién era la materia? Como el filósofo también, a los discípulos, ¿no? Porque esos grandes filósofos adoptaban, entre comillas, al discípulo que no tenía conocimiento, o que tenía conocimiento, pero había que ver cómo se sacaba ese conocimiento, y lo transformaba, ¿no? A personas como, por ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? Los hacía pensar mejor, ¿no? Para también gobernar mejor, ¿no? O sea, había una transformación de un niño hasta un adulto o hasta un joven, pero transformando, habiéndose transformado su actividad intelectual. Por eso a los grandes discípulos y a los profesores se les llamaba informadores. Porque su mismo término dice, ¿no? Informator, información, ¿no? O sea, son aquellos que transforman la materia, ¿no? Y es por eso que saca a relucir el doctor Ortiz la teoría informacional de la personalidad. Que es esa información también es materia, ¿no? Recién a raíz de Shannon, ¿no? Que en los años aproximadamente 40, 50, si mal no me equivoco, es que él, cuando estudiaba las computadoras de aquel entonces, trataba de cómo cuantificar la información, cómo cuantificar, perdón, los datos. Y él saca todo un libro de la teoría de la información. Pero si uno se pone a leer, él no analiza a profundidad ese término de lo que es información. Él simplemente lo utiliza, ese término de información, como manejo de datos. Y a partir de Shannon es que se utiliza la información como dato, como procesamiento de datos, manejo de datos, en diferentes disciplinas también. Y es por eso que actualmente lo que nosotros conocemos como información es lo que está pues escrito en algún papel, en un periódico, los medios de información, ¿no? Escrito, visuales, etcétera, etcétera. Pero realmente el término ontogénico de información es mucho más allá que transmisión de datos, ¿no? Bueno, entonces la información para nosotros, lo que hemos llevado a la teoría informacional, es mucho más que transmisión de datos. Es materia que transforma la materia, ¿no? Y bueno, entonces
Ya habíamos hablado de la equivalencia entre materia y energía, ¿no? Que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? O son dos formas de presentación de una misma cosa, ¿no? Materia y energía. Y efectivamente, a través de los investigadores, ¿no? Igual que de la talla de Planck, por ejemplo, de Broglie, por ejemplo, él, a través simplemente del pensamiento, ¿no? Una imaginación profunda, él dedujo que todos los elementos que nos rodean vibran, sino que no lo vemos, ¿no? Es similar a que nosotros, por ejemplo, la parte auditiva, podemos escuchar entre 20 a 20.000 Hz, ¿no? Pero hay sistemas vivos que pueden escuchar más de 20.000 Hz, lo que nosotros no podemos escuchar, por ejemplo, los murciélagos, como también hay sistemas vivos que pueden escuchar a menos de 20 Hz, ¿no? Igual sucede con la visión. Nosotros vemos entre 400 a 700 nanómetros, pero hay otras especies que pueden mirar más allá de ese espectro, ¿no? Entonces, vemos pues que en la parte de que todo vibra, realmente todo está vibrando, sino que no nos damos cuenta por la velocidad, ¿no? Se saca pues de que todos los átomos no solamente tienen una estructura, sino también tiene una, todos los átomos tienen una estructura y también tienen una actividad, ¿no? Entonces, estos niveles de organización de la personalidad, al menos yo lo he podido traducir de esta forma, ¿no? Porque la teoría fundamental está del doctor Ortiz, ¿no? Yo lo que he podido es colaborar con los conocimientos que he tenido a través de los estudios que he seguido, ¿no? De poder, digamos, clasificar, podríamos decir, aunque es muy difícil, porque el doctor Ortiz decía también que tratar de estos niveles de organización de la persona, tratar de dividirlos, tratar de diferenciarlos, es solamente un ejercicio académico, un ejercicio académico, realmente todo se integra, ¿no? Pero tratando de querer hacerlos entender a las personas esta teoría de información, lo vamos a clasificar, ¿no? Entonces vamos al primer nivel, que viene a ser el individuo celular, ¿no? O sea, todos nosotros somos individuos, pero ustedes recordarán que cuando en nuestra vida hemos sido una célula hemos sido todos cuando hemos sido óvulo fecundado, ¿no? Una sola célula, ¿no? Y como una sola célula, producto de la unión del pronúcleo masculino y femenino y la integración de los 23 pares de cromosomas, 23 de nuestro papá, 23 de nuestra mamá, ¿no? Hemos sido una célula. Y como célula, pues han tenido, también hemos tenido, como tienen todas nuestras células actualmente, organelas, ¿no? Digamos, la mitocondria, que sintetiza ATP, los ribosomas, que forman las proteínas, el retículo endoplásmico liso, que sintetiza lípidos, lisosomas, que tienen enzimas, etc. ¿Ya? Pero alguien puede creer que en nuestras mitocondrias están funcionando permanentemente y a la misma velocidad de formación de ATP, o los lisosomas están permanentemente funcionando y sintetizando a una misma velocidad las proteínas. ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero escuchar sus opiniones, chicos. ¿Mm? ¿Qué dicen? Cristian, ¿qué dice Cristian? Considero que el metabolismo va a depender, digamos, o la velocidad del metabolismo va a depender de la necesidad de digamos, de cuán complejos son los organismos. En este caso, digamos. Pero solamente si hablamos de una célula, nada más una célula. Porque nadie nos ha dicho, ¿no? De que la mitocondria, por ejemplo, nos han dicho que está sintetizando ATP, ¿no? Pero está sintetizando a la misma velocidad, por decir, 100 ATPs por cada minuto, siempre está así hasta que se muere la célula. Lo que tú has dicho es cierto, ¿no? Va a depender el metabolismo, efectivamente, ¿no? De esa célula. ¿Ya? Pero, ¿de quién recibe la orden? Esa mitocondria,
de hoy día hacer, por decirlo, 50 ATPs por minuto, y ayer hizo 100 ATP por minuto, anteayer hizo 75 ATP por minuto. ¿De quién crees tú? Del ADN, doctor. Efectivamente. Y justamente eso es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es que la actividad de esas organelas, y solamente por hablar una de ellas, la mitocondria, va a depender de la información genética, ¿no? La información genética que está en los genes justamente es el que va a organizar la actividad de cada una de nuestras células. Desde el momento que todos nosotros hemos sido un óvulo fecundado, ¿ya? Ahí sí no hay pierde, ¿cierto? Ya ustedes saben que las células, el óvulo fecundado se divide en 2, en 4, en 8, en 16, etcétera, ¿no? Ya entonces nos convertimos en individuos tisulares, o sea, somos tejido. Pero así como las células se van dividiendo a partir del óvulo fecundado, no piensen de que cada célula tiene una función y cada una se va a desarrollar a su manera. No, no, no. Esas células se están también comunicando entre ellas. Y tiene que existir esa comunicación, porque si no existe esa comunicación, cada célula podría irse por su lado y podría degenerar ese óvulo fecundado, ¿no? Podría generar pues una neoplasia, por decir así, ¿no? Entonces, esa información, ¿no?, que está entre las células se llama información metabólica. ¿Y dónde se encuentra? Entre las células, en la matriz intercelular. Luego entramos a un tercer nivel, en el cual somos todos individuos orgánicos, en el cual entramos al periodo de la organogénesis, ¿no? O sea, la formación del sistema nervioso, del sistema respiratorio, del aparato digestivo, del sistema hematopoyético, el sistema renal, etcétera, 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 ¿no? Pero también no piensen que cada sistema que se va desarrollando, cada uno por su lado, tampoco es cierto, porque entre ellos se están comunicando permanentemente a través de la información funcional. ¿Y dónde está la información funcional? En las redes de tipo nuclear, ¿no? En las redes que están en el sistema nervioso de tipo nuclear. Ya, no hay que olvidar eso. Como ustedes ven, la célula tiene la información genética que organiza la actividad de cada una de ellas. Cuando ya somos tejido, entre las células del tejido se van comunicando a través de la información metabólica que se encuentra entre las células en la matriz intercelular. Y cuando ya estamos en el periodo de la organogénesis, ¿no?, que es hasta las 8 semanas de edad gestacional, todos los órganos y sistemas se comunican a través de la información funcional. Ven ustedes que todo se está concatenando y todo se está formando como una malla, una dentro de otra, dentro de otra. Y esto tiene que ser así, porque también si un órgano o un órgano sistema funciona de manera independiente, desligándose de las demás, entonces eso puede originar graves problemas en el desarrollo de ese sistema, ¿no? Y bueno, llega entonces el momento en que nacemos, y cuando nacemos recién somos individuos humanos. Y como individuos humanos tenemos este tipo de información, la información psíquica inconsciente, en donde están las sensaciones. ¿Y esto dónde se encuentra? En la red de tipo paleocortical, o sea, en el paleocórtex. Ahí están las sensaciones afectivas, sensaciones cognitivas. Por ejemplo, sensaciones afectivas, la sensación de hambre, la sensación de sed, la sensación térmica, la sensación dolorosa, la sensación de miccional, la sensación de defecar. Sensaciones cognitivas, todas aquellas sensaciones que nos relacionan con nuestro entorno, ¿no? Sensaciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles, etcétera, ¿no? Y todo eso está en el paleocórtex como información psíquica inconsciente. Con eso nacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que llora un recién nacido? Apenas nace, llora. ¿Por qué creen ustedes? Vamos, chicos. Hola, ¿están ahí? Hola, ¿están o no están?
En sí no es un Profesor, micrófono. ¿podría ser por el cambio de temperatura? Efectivamente, ahí está la sensación térmica. Y es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Y recuerden, dentro del vientre materno 37 grados, 37,5 por la progesterona. Y fuera, en el ambiente, en el mejor ambiente y más adecuado, en una sala de parto están a 27 grados. Entonces, mire, 37 con 27 son 10 grados centígrados de diferencia. Y eso es lo primero que siente el bebé, el cambio de temperatura, como también la expansión de los pulmones, ¿no? Con esa primera sensación, ¿no? Que tiene sensación física del aire, también, ¿no? Y todo eso es lo que hace como respuesta motora, ¿no? Una respuesta motora es el lloro que tiene el bebé, ¿no? Y después, claro, pasa las horas, ¿no? Y ahora ya está el niño bien abrigadito, etcétera, etcétera, y comienza a llorar. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué estaría llorando una vez que ya está bien abrigadito? Ya está con De su hambre. temperatura. ¿Ah? Por hambre. Sensación de hambre, sensación de sed, o de repente algo le duele, sensación dolorosa. Efectivamente. Y todo eso ya está codificado en nuestro paleocórtex, ¿no? Ya. Entonces, desde que nosotros somos una célula hasta que nacemos, definitivamente dependemos de nuestros genes. No hay nada que hacer ahí. Y son los llamados procesos epigenéticos. Procesos epigenéticos que nos estructura o nos organiza. ¿Ya? Hasta aquí, como humanos, nos parecemos a todos los mamíferos, ¿eh? A todos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia en nosotros como individuos sociales? Es que vivimos una sociedad. Y la primera sociedad es la de nuestros padres. Y nuestros padres es la información social tradicional. Entonces la sociedad nos van a dar diferentes tipos de información social. Y esta información social es la que va a, digamos, agregar un nivel adicional, quinto nivel, en el cual ya nos convierte en individuos con una personalidad o individuos sociales, ¿no? Y esta información social es lo que va a constituir la información psíquica consciente. ¿Dónde está codificado? En el neocórtex, en la corteza nueva, que tiene 7 capas, ¿no? Pero eso no es todo. No es que solamente se forma el quinto nivel con este tipo de información psíquica consciente, que es la conciencia, ¿no? No, porque la conciencia, que cualquiera de ustedes les pregunto, a ver, les pregunto nuevamente, ¿qué es la conciencia? De acuerdo al conocimiento que tengan, yo no tengo por qué criticarles eso. ¿Qué es la conciencia, chicos? A ver, lo que se les ocurra en este momento. Vamos, chicos. Percepción de ti mismo y de tu alrededor. Ya, esos son los conceptos clásicos. Pero, y revisen lo que es la conciencia, pero recuerden, percepción de mí mismo, ¿no? Y del entorno, ¿no es cierto? ¿Me respondiste? Sí, profesor. Y con esa definición de conciencia, ¿no puede también aplicarse a nuestras mascotas? Nuestro perro, nuestro gato, que es lo más común, porque ellos también se perciben, ¿no? Por su medio interno, a través de su medio interno, en el cual si tienen hambre porque se le bajó pues la glucosa o los niveles proteicos, etc. Y también se dan cuenta del entorno. Entonces, ven ustedes que hay términos que se comparten con las especies inferiores. Ojo, que yo no estoy diciendo de especie inferior en forma despectiva, ¿no? Sino que estoy colocando en su debido, digamos, en su debida clasificación, ¿no? Porque nosotros, recuerden que a pesar de que somos especies superiores, imagínense todo el daño que hemos hecho a nosotros mismos, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado entonces con los términos. Bueno, la cosa es que la conciencia, de acuerdo a la teoría informacional, es la información psíquica, pero es la información social codificada en nuestro neocórtex bajo la forma de sentimientos, conocimientos y motivaciones. Es un término exclusivamente para el hombre y mujer, por si acaso. ¿Ve? Es diferente.
Y tenemos que cambiar algunos términos, algunas definiciones. Bueno, pero eso no es todo, porque cuando se forma la información psíquica consciente, o sea, la conciencia que está en el neocórtex, va a reestructurar el inconsciente. Evidencias. En este momento, cuando ustedes tienen hambre, ¿comienzan a llorar? No. Si tienen sed, ¿comienzan a llorar? No. Si tienen dolor, ¿comienzan a llorar? Hay algún tipo de dolor que puede hacerles llorar, sí. Pero ya está reestructurado nuestro inconsciente, ¿no? En el cual nos va a hacer tener un comportamiento diferente cuando ya se forme, cuando ya se estructure la información psíquica consciente. Y no solamente se reestructura el inconsciente, se reestructura el funcional, se reestructura el metabólico, se reestructura la información genética, hasta las células a nivel celular, con este tipo de información psíquica consciente, la conciencia. Y esas flechitas que van de arriba hacia abajo son los llamados procesos sociocinéticos, ¿no? Porque vienen desde la sociedad, ¿no? Y entonces este proceso es continuo y permanente. Está presente hasta que uno se vaya de este mundo, ¿ya? Eso es lo que es la teoría informacional de la persona. Es un proceso dinámico, como ustedes ven, que depende mucho de la información genética que nos estructura o nos organiza, y la información social que nos reestructura o nos reorganiza permanentemente, ¿no? Y es por eso que nosotros podríamos llamar el principio de la no separabilidad en el sistema cuántico, ¿no? Conocido también como el principio del holismo, no localidad. Por ejemplo, en el sistema cuántico todo está interconectado, ¿no? Y esto se han hecho experimentos, ¿no? Por ejemplo, han logrado de un átomo, han sacado pues del núcleo, por ejemplo, pónganse los protones, ¿no? Y han colocado un protón aquí y al otro lado del río otro protón, ¿no? Y si hacen vibrar el protón que está a un lado del río, el otro, sin necesidad de ningún mecanismo, también vibra, ¿no? Y por eso se plantea ese principio de la no separabilidad del sistema cuántico, ¿no? Y eso sucede también en nuestro cuerpo, ¿no? Eso sucede también cuando se activa nuestro cerebro. Nuestro cerebro, cuando se activa todo realmente. Claro, las áreas más involucradas, más relacionadas a la función, se activan mucho más, ¿no? Y se puede evidenciar a través de una tomografía por emisión de positrones, una resonancia nuclear magnética funcional. Pero no se colorea solamente esa zona, sino se colorea realmente todo el cerebro, ¿no? ¿Y por qué? Porque el cerebro se activa en forma total, porque todo está integrado, ¿no? Nosotros tenemos en la función cerebral se activa en forma holista, todo, ¿no? Porque todo está interconectado, pues, con todo, ¿no? Y a través de esta teoría, inclusive se logra, si nosotros nos remontamos nuevamente a esta teoría, miren, la parte psíquica con la parte orgánica, ¿no? Cómo lo orgánico puede influenciar sobre la parte psíquica. Por ejemplo, cuando tú tienes fiebre, es algo orgánico porque te ha dado pues una infección, ¿cómo te afecta la parte orgánica? Te deprime, te hace pues tu estado emocional se deprime. Cuando uno tiene fiebre está todo como pollito remojado. Y como lo psíquico, ¿no? También influencia a la parte orgánica, ¿no? Por ejemplo, la parte psicológica, como una persona con depresión puede influenciar en todos sus estados orgánicos, ¿no? A nivel funcional, metabólico, inclusive genético. Sabemos, por ejemplo, una persona con depresión, las neuronas comienzan a morir, y específicamente esto se ha medido específicamente en la área del hipotálamo, del hipocampo, perdón, y del lóbulo frontal, ¿no? Porque cuando te afecta desde el punto de vista psicológico, te afecta hasta el nivel de la célula, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya tiene una explicación de por qué una persona con depresión puede llegar no solamente a tener una serie de eventos, ¿no?, orgánicos de diferentes órganos y sistemas, sino también a nivel cerebral, en el cual provoca la muerte neuronal, ¿no? Se explica mucho mejor. Bueno, entonces aquí nuevamente el cuadro, ¿no? Cómo se estructura y se reestructura, ¿no? Y vamos a hablar algo, ¿no?, con respecto a la dualidad, ¿no?, del onda corpúsculo, como por ejemplo la luz, ¿no?, que puede
puede comportarse como una partícula, fotón, o como una onda, ¿no? Como una actividad, ¿no? Por ejemplo, ahí está el autor de Que todo vibra, Louis de Broglie, afirmó que las partículas y no solo fotones tienen longitud de onda, ¿no? Por tanto, toda la materia está asociada a una onda. Por ejemplo, lean a Louis de Broglie, en el cual él me indicó de que todo vibra en el mundo, ¿no? El universo vibra, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, vemos, al menos de acuerdo a este libro de Leonard del 2000, ¿no? Los 3 sistemas nomás, hablemos. Realmente hay varios sistemas que tienen que ver con el estado de ánimo, ¿no? Y para tener un estado de ánimo equilibrado, tienen que estar estos sistemas noradrenérgicos, serotoninérgico y dopamina en un perfecto equilibrio para nosotros estar también equilibrado en nuestro estado de ánimo, en nuestros estados emocionales y en nuestra función cognitiva, ¿no? 3 sistemas, ¿no? Y en base a todos los estudios que se han hecho en cuanto a los neurotransmisores, a las neuronas, a los receptores, de todo esto, se ha podido elaborar una serie de terapias. Terapia, por ejemplo, los antidepresivos, que actúan a nivel de la sinapsis para que no bajen los niveles de estos neurotransmisores, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la depresión? Y la depresión es un tema que se está incrementando en nuestro país, ¿no? En la depresión puede existir disminución de la dopamina. ¿Y qué va a dar como consecuencia la dopamina? Anedonia, falta de placer. Puede deprimirse también la serotonina. ¿Qué puede dar como consecuencia la serotonina? Predominantemente anorexia, o sea, falta de apetito y alteración del sueño. Y también puede verse el estado de ánimo deprimido cuando la serotonina disminuye, ¿no? Y eso es muy importante porque nosotros como médicos, ya les he dicho, también tenemos que ser psicólogos y tenemos que mirar, porque lo primero, el primer contacto que tienen 2 personas es a través de la mirada. Un médico que no mira a los ojos de su paciente debe tener algo. Por eso el primer contacto es la mirada a los ojos. Y nosotros tenemos que, como médicos, tenemos que saber a través de la mirada, a través de nuestro ojo clínico, si esa persona está con depresión. Y uno puede ver la depresión, no solamente en los gestos de la persona, sino también en su modo de caminar, en su postura. Lo podemos ver, pero tienen que tener experiencia. Y esa experiencia solamente lo pueden conseguir en base a atendiendo pacientes. Bueno, la serotonina tiene que ver con el estado de ánimo deprimido. Pero también puede bajar la noradrenalina, por lo tanto podemos tener disminución de impulso y la motivación. Efectivamente, una persona con depresión puede estar, pues, no tiene el impulso, no tiene la motivación para hacer las cosas, ¿no? Se retrae, no quiere hacer nada, ¿no? Quiere estar permanentemente en la cama o quiere estar aislado. Tiene anedonia, no tiene placer, ¿no? Y nosotros podemos tener placer por leer un libro, por ver una película, por estar en compañía, por querer comer algo que nos gusta, etc., ¿no? Pero la persona con depresión no tiene eso. Hay anedonia. Y también alteración del sueño, esto ya más sencillo de reconocer, ¿no? Y también cuando baja la función de la noradrenalina y disminución de la concentración. Lo único que está elevado en la depresión es este factor, ¿no? CRF, que es factor liberador de cortisol. Y este factor se sintetiza y se libera en el hipotálamo, ¿no? Entonces, cuando este factor está aumentado, va a ordenar a la adenohipófisis para que se sintetice más ACTH. Y la ACTH actúa en la corteza adrenal para que se elabore más cortisol. Hay una hipercortisolemia, hay aumento de cortisol en sangre. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Ansiedad. Entonces ya tienen acá un síndrome ansioso-depresivo, ¿no? Que también es algo delicado, ¿no? Pero el problema es que el cortisol incrementado por largos periodos de tiempo, ¿qué va a dar como consecuencia? Que la inmunidad celular comience a disminuir, ya no sea eficaz, y por lo tanto vamos a tener mayor probabilidad de infecciones. Y no solamente eso, sino podemos tener cáncer, ¿no?
justamente por la depresión, ¿no? Así que no se olviden. Ahora, el cortisol también normalmente sigue un ritmo circadiano. Está más incrementado a las 6 de la mañana y está deprimido a las 6 de la tarde, ¿no? Eso es algo lógico porque el cortisol es una hormona del estrés y nosotros tenemos que estar activos en la mañana cuando estamos despiertos, ¿no? Entonces es algo lógico que se incremente el cortisol, pero cuando ese cortisol, en vez de disminuir en la tarde, está constantemente elevado, ya eso es hipercortisolemia y es malo. Y bueno, el tema también aquí influye en lo social, ¿no? Que es la información social económica. La información social económica son toda la información que recibimos a través de los medios audiovisuales, las redes sociales, ustedes que están más conectados con las redes sociales, ¿no? Y esto, por ejemplo, que ustedes están viendo acá, una señorita delgada y que le cae toda la ropa, ¿no? O también en los jóvenes, ¿no? Que emplean así la ropa ajustada, no sé cómo le llaman esa moda, ¿no? Todo eso nos hace a nosotros, digamos, tener expectativas, ¿no? De querer ser así, ¿no? Y recuerden que actualmente hay mucha cultura o mucho incentivan la parte personal, ¿no? Cómo te peinas, qué ropa usas, a dónde te vas, ¿no? Hay mucho culto a la persona, ¿no? Y eso te lo están, digamos, introduciendo a través de los medios de información, de las propagandas. Usted tiene que darse cuenta, y el doctor Ortiz decía, hay que darse cuenta en la sociedad donde uno vive, para no vivir engañado, porque te dan mensajes subliminales, ¿no? Que esto es lo que tú tienes que ser. Y si no puede serlo, justamente la persona puede entrar en un estado que nosotros llamamos depresión. Y uno de ellos es este, ¿no? ¿Se está viendo el video, chicos, o no? No, Sí, doctor. doctor. ¿Se ve o no? Se ve una imagen, pero no un video. Ahora, ¿se ve y se escucha? Sí, ahora sí. Bien. Observen, es una chica que se está viendo, miren, se está tocando ahí tierra, miren el rostro de preocupación, de angustia, media llorosa, ¿no? Pero realmente lo que está viéndose no es su cuerpo real, lo que está viendo es un reflejo de su cuerpo, ¿no? Miren el cuerpo real, y el cuerpo real es pues de una persona anoréxica, caquética, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ya se cambió sus esquemas de su propio cuerpo. Este es un problema social, podríamos decir, y eso es debido a justamente lo que se refiere a todos los medios de comunicación social y que entran pues justamente a nuestros hogares a través de la televisión. Pero díganme ustedes si hay anorexia, por ejemplo, en zonas rurales donde no hay televisión. No hay anorexia. Bueno, yo lo puedo deducir, porque sí, efectivamente, hay lugares, ¿no? Al menos de lo que yo he visitado, algunos lugares que no tienen televisión, ¿no? Pero no he visto más al fondo, de repente a comunidades donde no hay televisión. Pero yo supongo que en los sitios, en las comunidades donde no hay ningún televisor, no hay anorexia. Anorexia se dan mucho más en las zonas urbanas y en las zonas rurales también puede ser debido a ese gran intruso que es la televisión, ¿no? Que te transmite señales, te transmite mensajes subliminales que debe ser así, ¿no? Y que cada vez que se mira al espejo el joven, la joven o el joven, se ve pues, ¿no? De que tiene un cuerpo, ¿no? Que no se asemeja a ese modelo, a ese estereotipo, ¿no? Por lo tanto, la información social es importante, de todas maneras, como nosotros seres sociales, ¿no? Claro, nosotros no obviamos que somos estructurados al 100% por información genética. Lo que sí le agregamos a esto es que somos reestructurados o reorganizados 100% por información social, ¿no? Esto sí hay que agregarlo, ¿no? Por lo tanto, la información social es muy importante en nuestro proceso de reestructuración o reorganización, ¿no? Y es así, por ejemplo, yendo nuevamente a nuestros niveles de organización de la personalidad, que vamos a ver quinto nivel, ¿no? A ver, la conciencia. Y ahí vemos nuestro cerebro, ¿no?
perdón, ¿cómo se forma la conciencia? Por ejemplo, se forma desde los 7 meses de edad gestacional hasta los 3 años. Se forma este sistema afectivo emotivo. ¿En dónde? En la base del cerebro, ¿no? Sobre todo el lóbulo frontal y el polo anterior y la cara medial del lóbulo temporal, que se llaman neocortes paralímbicos, ¿no? Aquí se forman y se codifica en forma de sentimiento. Miren, desde los 7 meses de edad gestacional. Es decir, desde que nosotros estamos en el vientre materno, ya estamos recibiendo información por parte de nuestros padres, la información social tradicional. Y esto es muy importante, chicos, y eso le digo como persona que ha estudiado la teoría informacional y por la experiencia que yo tengo, es que cuando ustedes conozcan a una persona, ¿no?, que o quiera casarse o quieran convivir, porque la gran mayoría de jóvenes conviven. Nunca, en principio, por más que ustedes convivan 30, 40 años con una persona, nunca la conocen al 100%. Pero ustedes son jóvenes. Entonces, antes de tener un hijo, yo les recomiendo que convivan, se casen o convivan mínimo 2 años para que conozcan bien a esa persona con quien se han casado o que han, digamos, están compartiendo su vida con esa persona. Después de 2 años, ustedes pueden recién conocer algo más de esa persona para poder decidir si van a tener hijos o no van a tener, chicos. Porque si ustedes de frente se enamoran, se casan o conviven y tienen hijos, muchas veces terminan separándose. Y eso lo corrobora porque, miren, los matrimonios que se casan formalmente, religioso y civil, ¿saben cuánto es el porcentaje de divorcios? Ya está superando los 50%, el 50%. Y los que son solamente con convivencia, más del 60% se separan. Y es peor cuando tienen hijos. ¿Por qué? Porque van a sufrir más, ya que no se va a estructurar un buen sistema afectivo emotivo. Más aún todavía si las chicas están embarazadas, y eso se lo digo a ustedes chicas, y a ustedes chicos, si llegan a embarazar a una chica, si están peleándose justo durante estar en el periodo del embarazo, van a estructurar mal su sentimiento de ese niño. Y si estructuran mal su sentimiento de ese niño, se va a estructurar mal toda su personalidad, ¿no? Desde los 3 a los 2 años se forma este sistema cognitivo-productivo en forma de conocimientos. ¿En dónde? En el neocórtex parieto-temporo-occipital, a través de la información social cultural, nuestros profesores. 12, 18 años del sistema cognitivo-volitivo en forma de motivaciones, ¿no?, que el doctor Tiz llama a este sistema, a esta zona de la corteza, el área neocorte prefrontal 2, el cerebro moral también le llama, porque ahí se codifican los principios y valores, ¿no? Y esto está dado por la información social económica, ¿no? Entonces, todo esto, estos 3 sistemas, por eso se llama el cerebro tripartito, constituye la personalidad. Porque a partir del primer sistema afectivo-emotivo que se codifica en forma de sentimiento, la forma del temperamento. El sistema cognitivo-productivo, a través de los conocimientos, se forma el intelecto, y el sistema cognitivo-volitivo, que se codifica como motivación, es el carácter. ¿Ya? Por eso es muy importante la parte, el primer elemento, la base de todo un edificio que viene a ser el sistema afectivo-emotivo, los sentimientos. Es extremadamente importante, chicos. ¿Y por qué les menciono eso? Porque si se forma desde los 7 meses de gestación hasta los 3 años, ¿no?, esto puede estar resquebrajado. Al intelecto, las personas pueden desarrollar inteligencia, a pesar de que está resquebrajado su sistema afectivo emotivo, y puede tener grandes motivaciones, ¿no? Pero si tienen dinero y poder estas personas, y no tienen sentimientos, y tienen mucho poder, causa un desastre. Si no me creen, vean la historia de Hitler, la historia de Stalin, y verifican así en las historias de esos personajes que han sido personajes negros para la humanidad, cómo ha sido su niñez,
Verifíquenlo eso. No basta la inteligencia, no basta el carácter. Es importante la base que viene a ser los sentimientos, ¿no? Para que sean buenos ciudadanos. Y aquí está el sistema de la conciencia, ¿no? Con los 3 sistemas que les hablé. La información social tradicional de nuestros padres forma este sistema afectivo-emotivo en el neocórtex paralímbico, desde los 7 meses de edad hasta los 3 años. La información cultural, social cultural, nuestros profesores, forma este sistema cognitivo-productivo en forma de conocimientos en el neocórtex parieto-temporo-occipital de los 3 a los 12 años, ¿no? Y la información social económica, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, la información de sus contemporáneos, todo lo que es la información, ¿no? Por los medios audiovisuales, etc., ¿no? Va a formar este sistema cognitivo-volitivo en forma de motivaciones, ¿no? De 12 a 18 años. ¿No? Esto es muy importante. Como ven ustedes, son 3 sistemas de la conciencia, ¿no? 3 sistemas que van a formar la conciencia. Y es por eso que la conciencia es la información social, ahí está la información social, codificada en el neocórtex, bajo la forma de sentimientos, conocimientos y motivaciones. Definición que no lo van a encontrar en ninguna otra obra que no sea la teoría informacional de la personalidad. Ahora, claro, uno dice, pues, ya se forma el sistema de la conciencia hasta los 18 años, ¿no? Esto es continuo, ¿no? Por ejemplo, desde los 7 meses gestacional, este tipo de información es continua y permanente hasta que uno muere, ¿no? Los sentimientos, sino que desde los 7 meses de edad gestacional hasta los 3 años, esas neuronas del sistema afectivo-emotivo están más ávidas de codificar este tipo de información, los sentimientos, ¿no? Ahora, ¿no me creen que está codificándose hasta la ancianidad? Pregúntele a Vargas Llosa, ¿no? Que se volvió a enamorar, creo, a los 70 años. Ahora, el sistema cognitivo productivo, a través de información social cultural, de los 3 a 12 años, claro, ahí las neuronas del neocórtex parieto-temporo-occipital están ávidos de este tipo de información, los conocimientos. Y es por eso, consejo, a partir de los 4 o 5 años, a sus hijos, indúzcale a que aprendan otro idioma. Lo va a captar rapidísimo. Y eso les va a ayudar en su vida profesional. 4 o 5 años, ya que comiencen a hablar inglés, ¿no? Ya que comiencen a estar, ¿no? En algún instituto, en un colegio que sea serio y les proporcione un segundo idioma. Pero esto se prolonga también hasta que uno muere, ¿no? Inclusive hay casos en el que hace 3 años, ¿no? Justo antes de la pandemia, ingresó a la universidad, a una universidad particular, un señor de 82 años para estudiar Derecho. 82 años. Inclusive hay reportes, en el periódico está, de una químico-farmacéutica de 93 años, mexicana, que obtuvo su grado de doctor, ¿no? O sea, para el estudio no hay edad, chicos, no hay edad. Simplemente basta la voluntad, la motivación, ¿no? Y el querer hacerlo. Y en cuanto a la información social económica que hemos hablado, 12, 18 años, también eso es permanente. Por ejemplo, en cuanto a motivaciones. Yo les pregunto en este momento, ¿cómo te quieres ver de aquí a 10 años? Ustedes me dirán, pues, médicos, especialistas, ¿no? Y con su carro. Pasa 10 años, si yo llego a vivir, y de repente si nos encontramos, yo le digo, de aquí a los próximos 5 años, ¿cómo te quieres ver? Ya voy a tener una maestría, voy a comprar mi casa y voy a tener familia. Pasan los 5 años y nuevamente les pregunto, y así sucesivamente, hasta que uno muere, tiene motivaciones, chicos. Consejo, ustedes que tienen familiares, de repente ya de mayores de 60 años, 70 años, pregúntenles, ¿no? Ellos, por ejemplo, a veces que están jubilados, dicen, mi papá, ¿qué cosa? O abuelito, ¿qué cosa vas a hacer mañana? Ellos saben qué cosa es lo que van a hacer. Preocúpense cuando ese familiar le dice, no sé, o no tengo nada que hacer. Mucho cuidado, puede ser que esa persona esté entrando a una depresión, ¿ya? Pero todos nosotros tenemos motivaciones, todos, ¿no? En consecuencia, seremos primates, ¿no?
Definitivamente no, ¿no? Claro, si nosotros seguimos con estas disciplinas que dominan las ciencias naturales, en las cuales la ciencia natural dice que todo depende de los genes y por lo tanto nuestro comportamiento ya está determinado y ellos rechazan el libre albedrío, lógicamente seremos pues un cerebro bipartito, ¿no? Que es el cerebro del mono, del chimpancé, del orangután, ¿no? En cambio nosotros tenemos un cerebro tripartito, ¿no? Por los 3 sistemas que les hablé, ¿no? Y cerebro bipartito, por ejemplo, tenemos a través de algunos comerciales, ¿no? Que se logran evidenciar. Vamos a ver si lo puedo ver acá. ¿Se escucha y se ve el video, chicos? ¿O no? No se escucha, doctor. Ya. Entonces, nuevamente, ya, por si acaso no estoy en favor ni en desmedro de cualquier institución. Lo único que quiero es evidenciar por qué todavía hay gente que dice que tenemos un cerebro bipartito. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Es importante para mí que ustedes vean esto para que noten la diferencia, pues, ¿no? Vamos a ver. Ahora, ¿sí ven? ¿Sí ven y escuchan el video? A ver, ¿cómo hago eso? Ya. Ya. Adelante. Ya. ¿Qué hago? Ahí. A ver. Ay. Pero sí ven al menos la figura. La figura sí la ven. Allá. Pero vamos a ver, porque eso es lo que yo quisiera que vean, más que nada Pero sí me escuchan, ¿no? ¿Y están viendo el video? ¿Están viendo el video? Ya, miren, se ven. Dice si el mundo está hecho de emociones o de conocimientos, ¿no? Observen ustedes. Están viendo al joven que está en el centro, ¿no es cierto? Ya, yo no estoy en contra de Trilce, por si acaso, simplemente estoy recogiendo información, ¿no? Que está en su propaganda, pero para que ustedes vean, ¿no? Emociones y cogniciones, conocimiento. Eso es típico de un cerebro bipartito. ¿Dónde están las motivaciones? ¿O dónde está el cerebro moral? No hay, ¿no? No es que tenga la culpa el colegio, no, sino que actualmente esas son las teorías que están descritas en todas las disciplinas, ¿no? Que tienen que ver con el estudio del ser humano. Entonces, nosotros, pues, como le digo, no tenemos solamente 2 partes de nuestro cerebro, no somos bipartitos, sino somos tripartitos. Espera un ratito. Nuestro cerebro es tripartito, como ya les mostré, porque codificamos sentimientos, conocimientos y motivaciones. En cambio, el cerebro mono es bipartito, porque codifica emociones y conocimientos, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tomar? ¿No? Si ustedes pueden tener ante una sociedad en la cual promueve que somos cerebro bipartito, o sea, el cerebro del primate, el cerebro del mono, yo he denominado acá filosofía número 1, ¿no? La filosofía 1 es que no nos demos cuenta, a partir de ahora en adelante, por si acaso, no antes, porque de repente ustedes no tenían conocimiento de esto. Pero la filosofía 1 es la filosofía Susy Díaz. ¿Qué cosa decía Susy Díaz? Vive la vida
antes que la vida te viva. O sea, piensa en tu momento, solamente en tu presente. No pienses en el futuro, porque el futuro todavía está por venir. Ni tampoco pienses en el pasado. Vive tu momento. Y eso es filosofía del primate, de filosofía de las especies inferiores. Por ejemplo, mi perrito, lógicamente, no tiene neocortes, y por lo tanto yo no le puedo exigir más. Por lo tanto, piensa en su momento. Tiene hambre, busca algo de comer. Tiene sed, busca algo que tomar. Tiene deseo o instinto de la reproducción, busca la copulación, qué sé yo. La cosa es no tener esa filosofía de vive la vida antes que la vida te viva. Porque siempre uno tiene que pensar en el futuro justamente para analizar las consecuencias. Porque nosotros tenemos, lógicamente, derecho, pero también responsabilidades. Pero también piensa en tu pasado, porque en base a tu pasado ya no vuelves a cometer los mismos errores. O la filosofía 2, ¿no? Que teniendo este tipo de llamada de atención, ¿no? Que te estoy conversando, no digas nada, no mires nada, no escuches nada, ¿no? Ni veas nada, ¿no? Lo que yo llamo la filosofía de Shakira, ¿no? Ciega, sorda y muda, ¿no? Así que ya sabemos, ¿no? A través de esta clase quiero entender que a través de la teoría informacional se llega a que nosotros tenemos un cerebro tripartito en el cual se ha adicionado un nuevo sistema que se codifica en forma de motivaciones. Y ese sistema también sería el cerebro moral, ¿no? Claro que predicar moral es cosa fácil, y mucho más fácil que ajustar la vida a la moral que se predica, ¿no? Efectivamente, una cosa. Pero es difícil, sí, en una sociedad en la cual tú ves inmoralidades a todo nivel, ¿no? Entonces, si tú sabes que eso está mal, es inmoral, no lo cometas. Yo sé, es difícil, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y a nivel inconsciente, ¿no? Ese nivel cuarto, es lo que está representado aquí, ¿no? Lo que les hablé, cuando nosotros nacemos ya tenemos estos dos sistemas, ¿no? Que se parecen al sistema de la conciencia, ¿no? Pero son dos sistemas, afectivo emotivo y cognitivo ejecutivo. Ahí están las sensaciones afectivas, que están en el paleocorte límbico, que está en la cara interna de nuestros hemisferios cerebrales, y las sensaciones cognitivas que nos hacen relacionado con nuestro mundo exterior, ¿no? Está, por ejemplo, la parte ¿no? sensitiva, motora, ¿no? Auditiva, visual, etc., ¿no? Ahí está. Ahí ven la cara interna del hemisferio derecho, en el cual todo lo que está pintado de color verde están las sensaciones, ¿no? Las sensaciones afectivas, ¿no? No, las letras, por si acaso, no está en relación que esa área tiene que ver con la sensación de micción, táctil, no, sino estoy representando en forma general las sensaciones, ¿no? Sensación de hambre, de sed, de micción, de defecación protopática, térmica, oloroso, olfativo, gustativo, ¿no? Y estas sensaciones se despiertan, se activan cuando uno tiene una necesidad interna, ¿no? Una necesidad interna, por ejemplo, la sensación de hambre, porque se te bajó la glucosa, se te bajó tu nivel de aminoácidos, o se te bajó, ¿no? los niveles de lípidos o ácidos grasos en tu sangre, ¿no? Una sensación de hambre que, por ejemplo, no sé si ustedes habrán sentido cuando tienen hambre, quieren comer algo dulce o algo salado o algo con grasa, ¿no? Y claro, todo eso se ha trastocado con toda la propaganda que existe, pues, de McDonald's, Bembos, etcétera, 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 ¿no? Ya no echamos a nuestro medio interno, ¿no? O la sensación de sed, ¿no? Como ustedes están viendo acá, ¿no? Todo eso son sensaciones, ¿no? Y eso va a depender de nuestras necesidades internas, de nuestro medio interno, ¿no? Las sensaciones cognitivas están en la cara externa de ambos hemisferios, y ahí están pues las sensaciones que están ligadas a nuestro entorno, ¿no? La sinestésica, postural, vestibular, auditiva, táctil, visual, etc., ¿no? Ahora, todo esto es muy importante, ¿no?
sobre todo aquí, por ejemplo, las sensaciones, aquí se han hecho experimentos en niños recién nacidos que reconocen el olfato, de entre todas las mamás, reconoce quién es su mamá por el olfato, o reconocen la leche materna de su mamá, ¿no? En relación a otra leche materna de otras madres, ¿no? Y en cuanto a las sensaciones cognitivas también, ¿no? En la parte auditiva, por ejemplo, ellos, ¿no? Reconocen el tono de voz de su mamá en relación a otras madres, ¿no? Por lo tanto, se está comprobando estas sensaciones. Entonces, no olvidemos que todo nuestro cerebro funciona en forma holística, ¿no? Y aquí es donde se aplica el principio de la no separabilidad en el sistema cuántico, ¿no? Bueno, y aquí está, y las mismas, digamos, los mismos sistemas, ¿no? Este sería el desarrollo del sistema afectivo-emotivo, el sistema cognitivo-productivo y el sistema conativo-volitivo, ¿no? Sigue la misma historia de la sociedad, ¿no? En el cual, en la sociedad tipo primitivo, por ejemplo, esta sociedad se formó en base a la información tradicional, ¿no? Los padres eran justamente los que cuidaban a la familia, ¿no? El padre se iba a casar, se iba a hacer labores, ¿no? De casa, de protección también contra los depredadores, y la mamá se quedaba más en casa cuidando a los hijos, y también labores de agricultura. En la sociedad tipo antiguo, ¿no? Que son las grandes sociedades, ¿no? Grecia, Roma, aquí la base era la información cultural. Recuerden los grandes filósofos. Y en la sociedad tipo moderno, en la cual está la información económica, recuerden, hasta este momento, todo se compra, todo se vende, porque hay una predominancia de la estructura económica sobre otros aspectos, ¿no? Así que la historia de la sociedad, ¿no? Es la misma, la historia de cada uno de nosotros, ¿no? A través de los sistemas, ¿no? Ahí está el desarrollo formativo de la personalidad, ¿no? Ya en una forma individual, ¿no? Los tres sistemas, ¿no? Entonces no olvidemos, ¿no? Cada célula, quien organiza la actividad de sus organelas, la información genética. Ahora, entre las células se comunican entre ellas a través de la información metabólica. Y todas ellas, cuando forman órganos y sistemas, yo estoy aquí representando como el tronco encefálico, pero todos esos órganos y sistemas se comunican entre ellos a través de información funcional. Cuando nacemos tenemos un paleocorte donde están las sensaciones cognitivas, ¿no? Y esas sensaciones cognitivas y afectivas, ¿no? Van a, digamos, van a hacer que se cubran las necesidades internas, las necesidades medio internas, a través de una respuesta afectiva que viene a ser llanto, ¿no? Por decirlo así. Y cuando ya nacemos y formamos el neocórtex, ¿no? Ya tenemos la información psíquica consciente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la información genética que está dentro de las células está dentro de lo que es la información metabólica, o sea, de los tejidos. Y los dos tipos de información están dentro de la información funcional, ¿no? La información entre los órganos y sistemas. Y los tres tipos de información están dentro de lo que es la información psíquica y consciente. Y los cuatro tipos de información están dentro de la información psíquica consciente, ¿no? Entonces ahí las flechas de abajo hacia arriba son lo que estructura y lo que reestructura de arriba hacia abajo, ¿no? Y esa es la razón por la cual cualquier problema que pueda existir en información genética va a repercutir en todos los niveles superiores, hasta la información psíquica consciente. Y todo lo que pase en nuestra conciencia va a repercutir en todos los niveles hasta el nivel celular. Ejemplo, información genética. Por ejemplo, la trisomía 21, o sea, el par cromosómico 21, que es un autosómico, ya no hay dos, sino tres. ¿Y qué? Eso va a hacer que si yo tengo un cromosoma de más, sea un superhombre, una supermujer. No, va a dar como consecuencia al síndrome de Down, en el cual pues va a repercutir esos tres cromosomas, van a repercutir información metabólica, funcional, inconsciente y consciente, ¿no? Tal es así que pueden tener diferentes grados de retardo mental, inclusive trastornos a nivel de los órganos y sistemas, ¿no? Lo cual está corroborando la teoría informacional, ¿no? Ahora, al revés, la información psíquica consciente, por decir, tus sentimientos, ¿no? Te han herido, ¿no?
la chica de tus sueños te ha rechazado, sobre todo que de repente lo has visto que salga con otro, te deprimes. Y esa depresión repercute a todo nivel, ¿no? Información funcional. Por ejemplo, cuando tenías hambre, te sonaban los intestinos, ¿no? Que se llaman borborismos. Pero si tú estás deprimido, y bien deprimido, no te va a sonar los intestinos, porque va a haber un cambio en la información metabólica. Y no solo funcional, y no solamente eso, sino información metabólica. Los neurotransmisores van a comenzar a bajar. Puede bajar la dopamina, serotonina, noradrenalina, y eso va a dar como consecuencia, pues, justamente lo que estamos llamando depresión. Y eso puede causar inclusive daño a las neuronas, con muerte neuronal, ¿no? ¿Ya? Eso es entonces con referente a la información. Ahora, este es un proceso dinámico de información. Si ustedes se recuerdan, el ciclo de Deming, en el cual hay que planificar, hay que hacer, hay que verificar y hay que actuar, ¿no? Y así nuevamente se cierra el ciclo de Deming. ¿Se acuerdan del ciclo de Deming, chicos? ¿Alguien puede contestarme? Del ciclo de Deming. ¿Mm? Díganme. Chicos, ¿están ahí? Hola. Ya. Sí, pues. Bueno, el ciclo de Deming es creado justamente por Deming, un norteamericano, ¿no? Que se dio cuenta, ¿no? Que en todo proceso de mejora continua, primero tienes que planificar. Por ejemplo, quieres poner un consultorio, una clínica ya. Escuchen, ¿no? Porque eso también repercute, porque es parte también de lo que estamos hablando, de la teoría informacional. Cuando tú pones una clínica, tienes dinero, ¿vas a poner tu clínica al costado de otra clínica? No, tienes que colocar un sitio, tienes que construir un sitio donde no existan las clínicas, o al menos lo más alejado posible. Ya. Una vez que planificas, lo haces. Una vez que lo haces, lo verificas. Claro, pues no solamente vas a contratar a otros colegas, van a estar, ¿no?, funcionando tu clínica, y no vas a decir, pues, ¿no?, ¿qué cosa necesita el paciente para que puedan venir a mi clínica? Entonces comienzas a estudiar, comienzas a verificar, comienzas a hacer una serie de modificaciones, ¿no?, que tú crees que va a hacer que mejore la atención en tu clínica y por lo tanto tengas más pacientes. Entonces actúas. Y una vez que eso se cierra el ciclo de Deming, cuando nuevamente planificas, haces, verificas, actúas y así sucesivamente, ¿no? Ese es el ciclo de Deming, chicos, ¿no? Es un proceso, pero de mejora continua, siempre y cuando se cierre el círculo. Porque muchas veces el peruano se caracteriza por esto, de que planifica, lo hace y ahí se queda, ¿no? Y como gana plata, no le interesa mejorarlo. Y así se queda, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que han fracasado. Por ejemplo, el Blockbuster, ¿no? Cuando era una empresa que alquilaba cintas de VHS y se quedó porque no quería modificar su rubro y desapareció, ¿no? Desapareció porque no verificó que existían otros sistemas modernos de codificación de películas y se quedó con su VHS y por lo tanto no actuó y por lo tanto fracasó. Y hay así muchos negocios que fracasan. Ustedes vayan al Mercado Central. El Mercado Central ya en este mes de octubre ya están preparándose para diciembre, para Navidad. En el mes de febrero ya están preparándose para el mes escolar. Eso es aplicar el ciclo de Deming, ¿no? Pero bueno, eso implica de que aplicando el ciclo de Deming vas a mejorar continuamente a lo largo del tiempo, vas a mejorar tu calidad. Y eso es lo que aplica la teoría informacional, ¿no? ¿No? Cuando, por ejemplo, tenemos un punto de partida, que viene a ser todas las organelas que tienen una determinada actividad, que están representados por las flechas en rojo, ¿no? Y el punto de partida sería, pues, la actividad, o mejor dicho, la mitocondria, el lisosoma, el aparato de Golgi, etc. Esto, a lo largo del tiempo, esa actividad va a ser determinar la aparición de una superestructura, ¿no?, organizadora, que es la base del modelo de desarrollo,
Y esta superestructura, su actividad de esta superestructura, que es la base del modelo de desarrollo, su actividad determina que el punto de partida se modifique a un soporte activo de todo el sistema. Esto es el ciclo de Deming, básicamente, en el cual ya no se convierte solamente en punto de partida, sino que se convierte en un soporte activo para mejorar este sistema. ¿Debido a quién? A la información, ¿no? La información es lo que determina ese cambio, ¿no? Porque está en plena formación todo este sistema, ¿no? Y eso se aplica, pues, ¿no? En las células, por ejemplo, ¿no? Las organelas, la actividad, ¿no? Da lugar, pues, a una superestructura que es el ADN, la información genética, que va a transformar el punto de partida en el soporte activo del sistema, ¿no? Esto dio lugar a una evolución, ¿no? Una evolución que se da a través de los tejidos, ¿no? En el cual justamente la información metabólica es el intercambio de sustancias, ¿no? Entonces ahí está el punto de partida, que da lugar a una superestructura que organizadora, que da base a un modelo de desarrollo, que transforma ese punto de partida en un soporte activo de todo el sistema. Esto también evolucionó a una mejora continua, que viene a ser los órganos y sistemas, ¿no? Que también constituye el punto de partida, ¿no? Con su actividad, que da lugar a otra superestructura, ¿no? Que va a dar lugar su actividad a que se transforme el punto de partida en soporte activo del sistema, en información funcional. Y así veríamos también con la información psíquica inconsciente, ¿no? Que también es el punto de partida, que da lugar a una superestructura organizadora, cuya actividad transforma el punto de partida en soporte activo del sistema, la información psíquica inconsciente. Y la información, los tres grandes sistemas que hemos hablado, que es la conciencia, también punto de partida cuya actividad da lugar a esa superestructura organizadora, cuya actividad transforma el punto de partida en soporte activo del sistema, que es la información psíquica consciente, la conciencia, ¿no? Entonces todo esto da lugar, miren, ¿no? Igualito, pero lo estoy resumiendo. Ahí está la información genética, la información metabólica, la información funcional, la información psíquica inconsciente, la información psíquica consciente, y está formada a través de la información social. Y como ustedes ven, todas las flechas que van hacia arriba son los procesos epigenéticos, y todas las flechas que van hacia abajo, los procesos sociocinéticos. Es un proceso continuo y permanente, ¿no? Que se da hasta que no muere. Es por eso que la teoría informacional plantea que la personalidad es reestructurada por la información social. Esto no lo consideran las ciencias naturales, ¿no? O la neurociencia clásica. Esto lo considera la neurociencia social, ¿no? Este modelo es un monista, materialista, no clásico, ¿no? En el cual se asume la existencia real y concreta de la sociedad y la conciencia, ¿no? Y propone que el objetivo de las ciencias sociales es explicar esas relaciones. Sociedad, conciencia, conciencia, cerebro, cerebro, cuerpo. ¿Por qué motivo? Porque le da realce e importancia al entorno social, que es el medio en donde nosotros vivimos.